Bueno, Pablo, y vos lo comentabas recién, es este número, el 5,3%, un indicador que está por debajo de lo que se preveía. Pero todo lo que sucedió en los últimos días, de alguna manera, desalienta la posibilidad de que esta tendencia se mantenga para el mes de julio. Todo lo contrario, se espera una inflación bastante alta para el próximo mes y a partir de allí, bueno, ya se empiezan a confeccionar las proyecciones, que siempre hacemos hincapié en esta cuestión porque, bueno, tiene que ver con las negociaciones salariales, las paritarias, siempre se tiene en cuenta el índice de precios al consumidor y las proyecciones para de alguna manera cotejar y evaluar las negociaciones que tienen que ver con los ingresos. Vamos a saludar a Francisco Cantamuto, que es licenciado en Economía, para hablar de este tema tan sensible. Hola Francisco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal Francisco? Inflacionados. Sí. Es bueno ese verbo, ¿eh? Podría ser un neologismo tranquilamente, ya lo podíamos tener en el diccionario. Bueno, contanos tu visión de los hechos. ¿Es menos de lo que se esperaba? Es menos de lo que se esperaba, pero como bien decían en la introducción que hacían, el golpe más fuerte de las últimas 2 semanas no está reflejado en junio, sino que se va a ver en la medición de este mes. Y ahí es muy probable que haya un aumento de la inflación, pero además de eso, que haya un problema de medición. La medición de la inflación, ustedes saben, es un promedio de precios de una canasta de bienes y servicios. ¿Cuál es el problema? Que la inflación venía con una inercia elevada. Ahora, cuando pega este nuevo saldo en las últimas 2 semanas, lo que ocurre es que ese promedio nos dice cada vez menos. No solo que nos dice cada vez menos, sino que algo que está ocurriendo en las últimas 2 semanas es que en muchas cadenas de valor nos están faltando precios de referencia. Entonces el precio que se mide no dice nada, porque en rigor muchos de los proveedores no están ejecutando ventas o no tienen stock al precio que se busca. Esto está ocurriendo en muchas cadenas de valor, en farmacias, en la construcción, en la industria, donde grandes proveedores están esperando a ver a qué nivel se estabiliza el dólar, no ponen precios o ponen precios que se elevan por encima de la inflación, y el comercio minorista, protegiéndose ante cualquier salto que pueda haber, no sabe si no hacer la operación o ponerla por encima de ese valor. Esto es un régimen de lo que normalmente se denomina de alta inflación, al cual la Argentina ha entrado definitivamente. Esto es un problema severo y lo que hace es desorganizarnos la vida a todos y a todas. Estamos a la espera de un plan antiinflacionario consistente y de conjunto que permita bajar la inflación. Por el momento esto no está a la vista. Bien. Francisco, bueno, lo que nosotros observamos entrevistando a colegas suyos y recorriendo lo que tiene que ver con la economía es que hay como distintas escuelas o perspectivas que tratan de explicar la inflación. Algunos hablan de emisión, otros hablan de esquemas de costos. Por estos días estuvimos escuchando que muchos, ante la incertidumbre, estuvieron aumentando los precios preventivamente y de alguna manera sería una cuestión especulativa. Bueno, ¿cómo se puede explicar este proceso, este escenario? Miren, la inflación no tiene nunca una sola causa. Es muy extraño que haya una única sola causa aislable y definitivamente no es el caso de la Argentina. Entonces, quienes digan que solamente el problema es la emisión y el gasto público, les están mintiendo. Hay que ser así de claros. ¿Que esto puede tener que ver? Sí. ¿Que es un factor? De acuerdo. ¿Pero que esto explica? No, ahí están metiendo gato por perro. Dicho esto, establecido esto, en los últimos meses, de acuerdo con el programa firmado con el FMI, el gobierno no viene emitiendo, sino por el contrario, retirando dinero de la economía, elevando las tasas de interés para retener en pesos los ahorros, tratando de evitar que presionen al dólar. El problema es que en el propio acuerdo con el FMI se pactó subir las tarifas, algo que se supone que se va a poner en ejecución a partir de mañana, y además que el tipo de cambio, que el dólar siguiera la inflación, y eso lo estamos viendo que se está devaluando más rápido. ¿Qué pasa? Como los factores de inflación internos, que están las tarifas, el dólar, la propia inercia y puja distributiva previa, se le suma el contexto internacional, donde hay inflación elevada por la ruptura de las cadenas de producción, pero también por la guerra en Ucrania, que elevó el precio de los alimentos y de la energía, que son básicamente la base de la producción de todo. Con lo cual hay un escenario muy incierto. El mundo enfrenta la inflación más alta en los últimos 40 años, ¿sí? El mundo desarrollado.
Eso acá nos impacta por duplicado, por triplicado, justamente por esta dinámica inercial que teníamos previa y el desajuste de precios. En la medida en que además eso se ha generado un ruido político fuerte que genera incertidumbre, hace que los dólares financieros se muevan un poco sin fundamento. Sin fundamento serio me refiero a un valor en torno al cual deberían estar. Al no tener un valor de referencia al cual estar, se pueden mover a cualquier nivel. Y esto es lo que un montón de pequeños comerciantes lo ven como un escenario de incertidumbre y ante eso se buscan cubrir. Uno lo puede tratar esto como una maniobra especulativa, pero creo que en general en la cadena comercial, el eslabón último, la ferretería, el almacén, el kiosco, lo único que están haciendo es protegiéndose ante la eventualidad de lo que viene. No están haciendo, me parece a mí, ganancia millonaria. La ganancia la están haciendo por otro lado. Evidentemente. Ahí creo que sí. Francisco, y en este marco tan denso, tan complicado, multicausal, como lo acabas de señalar, dijo la ministra que sí, es multicausal, pero hay que ver cuáles son cada una de esas causas. Pero, ¿cómo viene a presionar el dólar blue? ¿Qué efecto tiene? Pareciera ser que el gobierno nacional trata de bajarle el precio, por decirlo de alguna manera, a este aumento, a esta suba, pero genera tensión con el oficial. ¿Hasta cuándo es un problema? ¿Hasta cuándo hay que estar pendiente del día a día, hora a hora del blue? El dólar blue es un mercado, el dólar ilegal o paralelo es un mercado muy pequeñito. No supera las estimaciones indican que no es más que el 2% del mercado total. O sea, no tiene un peso real en las transacciones generales de la economía. Lo que pasa es que de alguna manera expresa la inestabilidad, la incertidumbre económica que reina. Y en ese sentido, golpea al que decía recién, mucha gente observa que el dólar paralelo se mueve para cualquier lado y entonces dice, bueno, esto se puede disparar para cualquier lado, entonces ¿qué hacen? Se estoquean, dejan de vender o ponen precios que cubren la potencial devaluación y suben por encima de la inflación. Se han detectado aumentos de hasta el 30% en menos de 2 semanas. Sí, sí. Diversas consultoras han detectado esto. Entonces, esta incertidumbre es el efecto que tiene sobre los precios. Si no hubiera incertidumbre, si más o menos hubiera un plan que orientara las cosas en un sentido claro, el dólar paralelo podría tener una brocha con el oficial y si fuera más o menos estable no genera un impacto fuerte porque los precios comerciales se generan sobre todo a partir del dólar oficial. Las importaciones y las exportaciones se definen al tipo de cambio oficial. Y si uno habla con grandes proveedores, el tipo de cambio que utilizan es este, no otro. El dólar blue es un ruido general que opera, pero no es lo que define los precios. ¿Esto significa que no tiene impacto? No, de vuelta. En un contexto de alta volatilidad, la señal que envía la mayoría es esto en cualquier momento se va al tacho y entonces la gente lo que hace es quedarse con los bienes, no venderlos o poner precios delirantes. Y esto en un contexto de que ya tiene alta inflación es una muy mala noticia. Lo primero que habría que hacer es dar señales claras de cuál es el rumbo. No va a haber un mecanismo que haga que la inflación baje a cero de un momento a otro. Esto no va a pasar. Y si pasara, tendría un impacto social terrible. Claro. Terrible porque generaría mayor desempleo, caída de los salarios, etc. Entonces, no es deseable bajar la inflación a cero de un momento al otro. Pero necesitamos que la inflación baje y que empiece a bajar ya. Y para eso hace falta un programa claro en este sentido, que hasta ahora no lo tenemos. Eso quiero consultarte, Francisco, no quiero dejarte ir sin preguntarte qué significa o qué cambio viene a introducir Silvina Batakis. Algunos dicen, es la guzmanización de la economía sin Guzmán, y ella ratifica que va a cumplir con el mismo plan. ¿Lo ves de esta manera? ¿Va a introducir alguna modificación? ¿Qué se puede esperar? En principio, por los anuncios que ha tenido hasta ahora, efectivamente mantiene los lineamientos de Guzmán, que por otro lado, para ir más allá de la personalización, responden a los lineamientos del acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Este es el marco que define los lineamientos de política y que van más allá de los funcionarios. En la medida en que este acuerdo no se ponga a discusión, los lineamientos van a seguir siendo estos. Y esto quedó claro, después de semejante ruido político, las medidas de política económica no han sido sustancialmente distintas. De todos los anuncios que hizo Batakis, la idea de sostener, restringir aún más el gasto público es una idea que estaba incluida, inserta dentro del acuerdo y que nos recuerda además a medidas tomadas hace 21 años atrás por el gobierno de la Alianza. El movimiento de las tarifas, lo mismo. ¿Qué introdujo de relativamente distinto? La búsqueda de revalorización de los bienes inmuebles
algo que estaba previsto como posibilidad dentro de las herramientas del fondo. Es muy importante tener en claro lo siguiente. En el mundo, en este momento, no solo que hay alta inflación, sino que hay una situación muy delicada en términos de endeudamiento y del rol del FMI en los países de la periferia. En la semana pasada ustedes vieron el estallido que hubo en Sri Lanka, pero también tenemos que pensar en los estallidos que ha habido en Ecuador, tenemos que pensar en el malestar que se vive en otros países como Egipto, que están al borde del abismo de un momento a punto de estallar. Y esto tiene que ver con un rol que ha adoptado el mundo financiero representado por el FMI, donde a pesar de la crisis, a pesar de la inflación, a pesar de la pandemia, no dan el brazo a torcer con nada, y esto genera esta clase de desestabilizaciones. Digo, para tener una mirada que vaya más allá de la persona de Batakis, del funcionario o incluso del gobierno. Digo, hay un contexto muy preocupante. Francisco, volviendo a la cuestión relacionada con la inflación, está claro que la próxima medición no va a ser favorable para nada, pero pensando en un escenario favorable hacia el futuro, ¿cuánto costará desacelerar la inflación en nuestro país? Mira, lo que tiende a crecer en estos momentos, como ha pasado en otras oportunidades de la historia, es las soluciones por la vía del shock, que proponen planes de estabilización con estas promesas de reducir rápidamente la inflación a cero, algo que no creo que ocurra el año que viene, pero puede ser una alternativa posterior a las elecciones del año que viene. En el medio, el gobierno, ¿qué puede hacer? Un plan de estabilización heterodoxo. ¿Cómo funcionaría eso? Protegiendo las divisas, logrando generar mecanismos creíbles de coordinación de precios. Esto es, que aquel que se sale del acuerdo pague un costo. Hasta ahora, todos los mecanismos que ha habido de coordinación de precios, los empresarios que se salen del acuerdo no pagan ningún costo. Recordemos que hace poco más de un mes se reía públicamente un empresario de una reconocida cadena de supermercados, se reía explícitamente diciendo que remarca todos los días a pesar de estar en un acuerdo de precios con el gobierno. Y ese empresario, ese mega empresario, no tuvo ningún costo por decir eso. Bueno, un mecanismo de coordinación tiene que ser creíble, lo que se haga tiene que cumplirse. Y en el mismo sentido, los distintos mecanismos de desindexación. Si vamos a hacer una coordinación de precios, lo que sea que hagamos tiene que tener un horizonte que vayamos a cumplir. Y quien saque los pies del plato que pague un costo. Esto es lo que no está claro. Y ahí es donde creo que lo que juega fuertemente es este escenario de inestabilidad política donde cada quien atiende a su juego en lugar de buscar mecanismos comunes de coordinación. Yo lo único que quiero señalar es que esta coordinación no puede depender de que quienes vivimos de nuestro trabajo tengamos que ver retrasado el salario. El salario promedio hoy está aún por debajo del nivel del 2019 y muy por debajo del valor de 2015. Entonces, si se va a hacer una aceleración inflacionaria y quienes tenemos que sostener el atraso del precio relativo somos quienes vivimos del salario, y bueno, otra vez vamos a ser quienes paguemos el pato de la boda sin haber sido responsables del problema. Francisco, gracias por tu tiempo, ha sido un gusto escucharte. A ustedes por la oportunidad de hablar, siempre es un gusto. Adiós. Un abrazo muy amable.